Bien, hola, muy buenas noches. Yo soy el profesor Antonio Panchi y me encuentro con la maestra Fernanda Miranda. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí. Perfecto. Y estamos hoy con la doctora Bacarlet. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están Gerardo y Fernanda? Pues todo muy bien, todo muy bien. El día de hoy vamos a dar paso a nuestra cuarta sesión ya del módulo en filosofía francesa y tocaríamos el tema de Derrida, de construcción, filosofía y metáfora. Por lo cual ya no vamos a hacer una cortinilla de 3 minutos porque también vamos un poco adelantados en el tiempo y más bien quisiéramos simplemente pues empezar de lleno de una vez con la presentación. Recuerda lo siguiente, al final entre los días lunes, los viernes, sábados y domingos se empiezan a subir todos los materiales en YouTube, así que tú que estás del otro lado y que de repente no pudiste seguir la transmisión en Facebook o no te gusta mucho Facebook, no te preocupes, puedes ir a YouTube y también te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp para recibir todos los videos y todas las clases que estamos tomando. Al final es un módulo sobre pensamiento crítico y hemos trabajado feminismo, filosofía de la ciencia, neuropsicología. Hoy trabajamos filósofas, además de filosofía francesa, mañana Escuela de Frankfurt, un montón de temas. En realidad son como 9 módulos, así que tienes para bastante, incluyendo, por ejemplo, filosofía para niños. Así que hoy, puntualmente, hablaremos de Derrida, de construcción, filosofía y metáfora. Así que, sin más, pues iremos solamente a la cortinilla y si les parece, maestra Fernanda, doctora Bacarlet, pues iniciamos pues más rápido. ¿Les parece bien? Perfecto. 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 Porque además cambió el horario y no queremos irnos tan noche. Ah. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos los que están siguiendo la transmisión. Vamos a dar inicio a esta cuarta ya sesión del módulo de filosofía francesa. Aquí, como cada jueves, la doctora María Bacarlet para hablarnos un poquito del tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. Buenas noches a todos. Pues sí, ahora estamos ya avanzando en este tema de la filosofía francesa. Hoy nos toca ver a Derrida y bueno, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Vale, pues vamos a iniciar. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a recuperar el tiempo. Entonces, sin más demora, comenzamos con la presentación de la doctora Bacarlet. Bueno, pues igual, repito, buenas noches a todos. Hoy nos toca ver a pues sí, es que es difícil decir que a los filósofos que hemos visto con anterioridad, pues es difícil no calificarlos como verdaderos, pues sí, gigantes del pensamiento filosófico. Y Derrida entraría perfectamente dentro de esa categoría. Creo que de todos los, bueno, de los tres que hemos visto, Derrida sería pues el más prolijo, quien publicó más. En realidad su obra es enorme. Yo estaba revisando toda la bibliografía de él, todos los libros que publicó, y es realmente avasallador. Yo hice una selección de obras y me quedé corta y les voy a mostrar una lista bastante sustanciosa. Y bueno, Derrida a mí es un filósofo que me encanta, entre otras cosas, por el talante provocador de su obra y el talante provocador de su vida. Fue un filósofo disidente en muchos sentidos, militante político muy activo, crítico de la filosofía, ¿no? Porque a veces a los filósofos nos ocurre que damos por sentado que somos muy críticos, pero no queremos ser críticos con la propia filosofía, ¿no? Entonces, eso también fue Derrida, muy crítico con la filosofía, y eso le valió a veces que se le cerraran las puertas de instituciones importantes. Por ejemplo, nunca pudo dar clases en la Sorbona, ¿no? Él más bien fue a la Escuela de Altos Estudios, el cual fue director de estudios, pero pues no, nunca pudo dar clases en la Sorbona. Algunos dicen por su militancia, algunos dicen porque era muy crítico con la propia filosofía, algunos dirían por su procedencia, pues en realidad era argelino. Hay que decir que muchos filósofos importantes en la filosofía francesa son argelinos, ¿no? No solo Derrida, ahí estaría Camus o también Badiou.
que sigue vivo. Y bueno, yo voy a hablar de Derrida también en un tono de mucha cercanía. A mí tuve la fortuna de tomar un curso con él cuando vivía, entonces pude conocerlo y lo que me quedó muy claro es que para ser un gran pensador no tiene uno que ser ni soberbio, ni grosero, ni creído. Era un hombre muy sencillo y muy abierto a contestar preguntas y a dialogar. Entonces, bueno, esa fue una de las oportunidades que tuve de asistir a alguno de sus cursos y eso me dejó muy claro, ¿no? Que la filosofía puede enseñarse y puede transmitirse sin ningún tipo de pretensión o soberbia, ¿no? La obra de Derrida es muy vasta, los temas que podríamos abordar son muchos, entonces, pues, como ha sucedido con los otros autores que vimos, yo voy a centrarme obviamente en el tema de la deconstrucción, que es el tema de Derrida, para luego ver un poco su crítica a la filosofía y el tema de la metáfora, ¿no? El tema de la metáfora que le sirve a él para hacer una crítica a la filosofía, para problematizar la relación entre filosofía y literatura. Es una exposición un poquito larga, voy a tratar de acortarla lo más que pueda, pero bueno, me voy a centrar en estos temas debido a que no se puede abordar todo, ¿no? Todo lo que uno quisiera. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente imagen. Bueno, empiezo como siempre con cuestiones biográficas, ¿no? Cuestiones biográficas sobre quién fue Derrida, cuándo nació, etcétera. Bueno, nació en 1930 en Argelia, como les decía hace un momento, y murió en París en 2004. Bueno, su familia se trasladó a Francia cuando él era chico y sus estudios de preparatoria los hizo en un liceo pues muy importante en París, que es el Liceo Louis Le Grand, pues donde han estudiado algunos de los filósofos más importantes en Francia. Y después su formación universitaria fue tanto en la Sorbona como en la Normal Superior. Su tesis también la dirigió Georges Canguilhem, ¿no? Que es un filósofo realmente importante que ha quedado un poco en la sombra. Y bueno, insisto, Derrida participó para poder dar clases en la Sorbona, para dar clases en la nueva Universidad de Nanterre en aquellos tiempos, y no, digamos, no se le hizo, nunca tuvo la suerte de quedar, digamos, y digamos la institución que lo acogió fue la Escuela de Altos Estudios, donde enseñó hasta que murió. Vale decir también que Derrida fue muy activo dando conferencias y clases, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Alrededor del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, él como docente empezó su actividad de docencia en el nivel básico, ¿no? Daba clases en la primaria, esto lo hizo en Argelia entre 1957 y 1959. Así es el sistema francés, la gente empieza en los niveles básicos, secundaria, preparatoria y pues en algunos casos la instrucción básica. En el 67, ya una vez de regreso en Francia, su año más importante en términos de publicaciones, o uno de sus años más importantes en términos de publicaciones, es el 67, porque ahí publica 3 de los libros más importantes de su carrera como filósofo: la gramatología, la escritura de la diferencia y la voz y el fenómeno. En 1983 fundó el Colegio Internacional de Filosofía, que hasta la fecha funciona y que tiene como finalidad, pues, un poco lo que hace este programa del Ateneo, que es abrir cursos de filosofía, valga la redundancia, abiertos para todo el público y para, digamos, propiciar la discusión filosófica. Y como dije, bueno, en el 84, después de varios fracasos por entrar a distintas universidades, una de ellas la Sorbona, como profesor, en el 84 se convierte en director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que es, digamos, una de las instituciones también más prestigiosas de enseñanza superior en París. Digamos que estas son algunas cuestiones biográficas
Y luego tengo ahí unas fotos que me pareció interesante mostrarles, ¿no? En la siguiente imagen está Derrida en el Liceo Louis Le Grand. Sí tengo que decir, a lo mejor esto se va a oír mal y muy presuntuoso, pero tuve yo la oportunidad de trabajar por ahí un año dando clases de español en esa misma escuela, y obviamente me emocionó mucho saber que ahí también había estudiado Derrida, y este es el liceo, él está ahí muy jovencito, y luego ustedes ven la foto al lado con el Encisú. Él y el Encisú tuvieron una amistad entrañable hasta que él muere, y escribieron libros juntos, y digamos que son una pareja de pensadores que en lugar de competir hicieron una muy buena mancuerna, ¿no? Y digamos hay una mutua influencia entre los dos. Quise poner estas dos fotos pues para ver al Derrida más familiar, y en la siguiente imagen, si podemos pasar a ella, pues hice un intento de síntesis de sus principales obras. Me quedé con la tercera parte, sin mentirles, me quedé con la tercera parte de sus obras, y es que es difícil seleccionar qué obras poner aquí en un espacio tan pequeño. Obviamente les hablaba yo del año del 67, que fue muy importante para él, publica de la gramatología, la voz y el fenómeno, la escritura y la diferencia. En el 72 también es altamente productivo, publica Márgenes de la filosofía, la diseminación, Espolones, los estilos de Nietzsche, en el 78 La verdad en pintura, en 1980 La carta postal, en el 86 Shibboleth, que es un estudio sobre Paul Celan, en 1990 Limited Inc., en el 90 también Heidegger y la cuestión, en el 93 Cora, Espectros de Marx, en el 94 Fuerza de ley y políticas de la amistad, en el 95 Mal de archivo, en el 96 El monolingüismo del otro, en el 97 El derecho a la filosofía desde un punto de vista filosófico, en el 97 Marx en juego, en el 98 Velos y Le Toucher, sería algo así como El tocador, es una obra dedicada a Jean-Luc Nancy. En el 2001 Voltear las palabras, podría traducirse así, o tornar las palabras, a partir de un film. En el 2001 también Papel máquina, La universidad sin condiciones, es otra. En el 2003 Cada vez única, El fin del mundo. 2006 El animal que sigo siendo, o que estoy siguiendo, algo así lo tradujeron en español. Y en el 2010 salieron la publicación de su seminario sobre la bestia y el soberano. Bueno, el primero salió en 2008, el segundo en 2010, y hay más obra, obviamente póstuma, de cursos que dio y de algunos otros escritos que no se publicaron en vida. Entonces, estamos ante un autor tremendamente productivo, prolijo, y con una obra pues que tiene su complejidad, ¿no? Y que aborda, como ustedes pueden ver aquí, pues obviamente hay cuestiones de ontología, de filosofía política, de estética, de literatura, de derecho. Entonces estamos ante un autor bastante complejo, y como decía hace un momento, pues es difícil hablar de Derrida sin hablar de deconstrucción, ¿no? Voy a hablar un poquito ahora de este término que hace fama con Derrida, pero que no es el único que utiliza este concepto, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Bueno, ¿qué es la deconstrucción, no? Que no sería, que es un tema, que es un concepto que Derrida extrae de Heidegger, y que no simplemente tendría que ver con destruir algo, sino con reconstruirlo a partir de una crítica a los fundamentos de ese algo que estamos criticando, ¿no? Es una destrucción que implica un nuevo construir o un repensar aquello que estaba construido de tal manera que creíamos seguro y evidente. Entonces, de inicio, la perspectiva deconstructiva tiene un carácter crítico, y tiene un carácter crítico con la propia filosofía. La deconstrucción se plantea, tal y como la plantea Derrida, reflexionar sobre ciertos esquemas y ciertas ideas
que filosóficamente se suponen incuestionables o básicos y que esconden una forma de violencia, ¿no? Y que es la que hay que cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos definir la deconstrucción así en términos bastante formales? Pues sí, es una forma de análisis, ¿no? Es una forma de reflexión filosófica, también literaria, también artística, que estaría muy ligada a la obra de Derrida, ¿no? Y es un término que aparece en sus primeras obras de los años 60, del 67, y la finalidad de la deconstrucción es reflexionar sobre cómo piensa la filosofía, ¿no? Cómo, perdón, cómo ha pensado el pensamiento, valga la redundancia, ¿no? Cómo ha pensado el pensamiento occidental la realidad y el propio pensamiento, y Derrida se da cuenta que el pensamiento occidental responde a una imagen dogmática, como diría Deleuze, que estaría basada en pensar las cosas a través de oposiciones o a través de elementos binarios. La deconstrucción, por lo tanto, cuestiona las distinciones conceptuales fundamentales, las oposiciones constitutivas de la filosofía occidental a través de un examen detenido en primer lugar del lenguaje, ¿no? y acompañado con ello de la lógica de la filosofía y de los textos literarios. Como decía, no es un término que exclusivamente utilice Derrida, también fue usado por otros autores como Paul de Man, Phyllis Miller y Barbara Johnson, entre otros. Y, digamos, en la década de los 80, fue usado en empresas de muy distinto talante, reflexiones estéticas y reflexiones políticas, obviamente en las humanidades, en las ciencias sociales, en la filosofía en general, pero también en la literatura, en el derecho, en el psicoanálisis, en la arquitectura, en la antropología, la teología, el feminismo, los estudios queer, la historiografía, la teoría del cine, etc. Los estudios culturales en general hicieron mucho uso de la perspectiva de la deconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el tono de la deconstrucción es fundamentalmente crítico. Para Derrida es una crítica en principio a la propia filosofía. Es decir, así como la filosofía se ha abrogado un poco el derecho de criticar a la ciencia por avasallar la idea de qué es el conocimiento, la filosofía ha hecho un poco eso, ya ha avasallado la idea de qué es pensar, y Derrida se pregunta, verdaderamente la única forma que tenemos para pensar la realidad y para pensar la diferencia, ¿no? Este es un tema muy importante en Derrida. La única forma que tenemos para pensar la diferencia es a través de oposiciones y de dicotomías, que es fundamentalmente como se ha pensado o como ha pensado la filosofía hasta nuestros tiempos. Es decir, en esto consistiría el talante crítico de la deconstrucción, que cuestiona los esquemas clásicos del pensamiento occidental, principalmente afincado en dicotomías, en modelos binarios, en la suposición de que hay un origen, fundamentalmente cuando hablamos de el ser, ¿no? Y el convencimiento de que existen distinciones claras entre diversas formas de conocimiento y lenguaje, y que por lo tanto la filosofía claramente es distinta a la literatura claramente es distinta de la filosofía y de la historia, y así muchos de los ejercicios deconstructivos, por ejemplo en historia, los historiadores, algunos historiadores derridianos han hecho el intento precisamente de demostrar, por ejemplo, los elementos literarios dentro de la historia, ¿no? O lo que hizo el propio Derrida, mostrar los elementos literarios dentro de la propia filosofía, ¿no? Entonces, evidentemente tiene un talante crítico la deconstrucción, que no siempre cae muy bien, ¿no? En la siguiente imagen, pues vamos a ser un poquito más puntuales sobre esto de la deconstrucción. ¿Qué es en concreto, de qué punto parte la crítica deconstructiva sobre la filosofía? Bueno, la deconstrucción, como dice aquí, tiene como principal objeto la forma tradicional como pensamos y cómo ha pensado la filosofía, a través de dicotomías, insisto, a través de oposiciones, ¿no?
que parece que es la única forma como podemos entender las cosas o la realidad, ¿no? A través de oposiciones o de dicotomías, ¿no? Dice Derrida, pues esta lógica de oposiciones responde a una lógica binaria y jerárquica en la cual se parte de dos términos, ¿no? Uno que consideramos original y primario y otro que consideramos secundario o derivado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la ontología platónica, ¿no? Y en la división de la realidad entre un mundo verdadero, que es el mundo de las ideas, y este mundo terrenal, que sería un mundo derivado o secundario, que sería mera sombra del mundo verdadero, que es el mundo de las ideas. Ahí está claramente esta maquinaria de dicotomías y oposiciones, que después se ha desdoblado en muchas cosas. La oposición entre alma y cuerpo, por ejemplo, la oposición entre cultura y naturaleza, la naturaleza entre humanidad y animalidad, la oposición entre razón e instinto, y también oposiciones que tienen que ver con los géneros, ¿no? El hombre, la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, el pensamiento fundamentalmente, el pensamiento filosófico occidental fundamentalmente ha estado basado en dicotomías que no nos dejan pensar, ¿no? Ese sería uno de los puntos donde Derrida coincide mucho con Deleuze, es esta forma de pensamiento lo que no nos permite pensar. Aquí, como ustedes ven en esta imagen, expongo algunas de estas oposiciones que son fundamentales para la filosofía occidental, habría que decirlo, ¿no? La oposición entre naturaleza y cultura, entre habla y escritura, entre mente y cuerpo, entre presencia y ausencia, entre adentro y afuera, entre literal y metafórico, entre inteligible y sensible, significante y significado, lo femenino y lo masculino. Es decir, todas estas dicotomías, en el fondo, pueden reducirse a dicotomías más básicas que hablarían mucho del esquema del pensamiento occidental. Estas dicotomías más básicas serían, por ejemplo, la oposición entre propiedad e impropiedad. Hay cosas que son propias de algo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Propias de la cultura, y hay cosas por derivación impropias de la cultura. Hay cosas que son propias del ámbito de la razón, y hay cosas que son impropias a este ámbito y que estarían ligadas al instinto. Entonces, la dicotomía propio e impropio sería una forma de resumir todas estas oposiciones. También podríamos resumirla en la clásica oposición entre original y copia. Y ahí estaría Platón, ¿no? El original es el mundo de las ideas y este mundo es una copia, por lo tanto un rebajamiento de ese mundo original. Y también esto se podría reducir a la dicotomía presencia y ausencia. Hay cosas, hay entes, hay manifestaciones que son la presencia misma de la verdad o del ser, o como ustedes quieran llamarle, y hay otras expresiones o manifestaciones donde este ser, esta verdad o este origen está ausente, ¿no? Estas dicotomías, digamos, serían fundamentales para la manera como pensamos en Occidente, ¿no? Por ejemplo, cuando se lleva esto al espacio del texto, pues sí, la hermenéutica clásica, por ejemplo, nos dice que un texto tiene un significado literal. Por ejemplo, para Schleiermacher era la intención del autor, las ideas del autor, ¿no? Sí, la intención que tenía el autor en la mente cuando estaba escribiendo, y ese es el original. Y toda interpretación, digamos, es un derivado secundario y no confiable del verdadero sentido del texto, ¿no? La deconstrucción obviamente cuestiona este esquema. El esquema deconstructivo dirá, no hay un sentido literal en ningún texto, ¿no? Todo texto construye a sí mismo su sentido a partir también de la lectura que se le dé de quien lo lea y en donde lo lea, ¿no? Como dice aquí en el espacio del texto, deconstruir implica explorar las tensiones y contradicciones entre el ordenamiento jerárquico asumido, y a veces explícitamente afirmado en el texto, y otros aspectos del significado del texto.
especialmente aquellos que son indirectos o implícitos o que se basan en usos figurativos o performativos del lenguaje. A través del análisis deconstructivo se demuestra que la oposición es un producto o una construcción del texto en lugar de algo dado o independiente de él. Aquí Derrida coincide mucho con Foucault, cuando Foucault, si recuerdan la sesión pasada, ¿no? Cuando Foucault decía, la verdad es efecto del discurso, Derrida diría, las oposiciones, la lógica binaria que encontramos en los textos, no representarían una esencia de la realidad, sino representarían la manera como cada texto construye sus propias oposiciones. Entonces, bueno, aquí el análisis deconstructivo nos haría ver que la sustancia de la realidad no estaría hecha de oposiciones, sino que las oposiciones son efecto del discurso también, ¿no? Son efecto de los textos. Bueno, esto tiene que ver, si pasamos a la siguiente imagen, esto tiene que ver con un tema interesantísimo. Bueno, a mí me parece interesantísimo, la verdad, en Derrida, que es el tema de la metafísica de la presencia, ¿no? ¿De dónde parte esta manera tradicional, clásica de pensar la realidad en términos de oposiciones? Aquí tendríamos que adelantar ya algo. Lo que tendríamos que adelantar es que ustedes se podrían preguntar, ¿por qué pensar en términos de oposiciones? ¿Por qué pensar en términos binarios? Sería una forma de no pensar, ¿no? ¿Por qué Deleuze critica el pensamiento dicotómico? Derrida, perdón. ¿Por qué Derrida critica el pensamiento dicotómico, así como Deleuze critica el pensamiento arbóreo, ¿no? ¿Qué de malo en el pensamiento dicotómico y en la lógica de oposiciones? Bueno, es claro que para Derrida esta forma de pensamiento es una forma no solo simple de pensar, sino es una forma que nos niega la posibilidad de pensar la diferencia. Y eso, evidentemente, si no pensamos la diferencia, es una forma de empobrecer el pensamiento y de empobrecer el mundo, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué sería una forma de empobrecer el mundo y el pensamiento? Porque si toda diferencia la voy a reducir a oposiciones, eso significa que no estoy reconociendo todas las pequeñas distinciones, todas las pequeñas, los pequeños intersticios, todas las sutiles diferencias que hay entre las cosas, que no se reducen a oposiciones, ¿no? Es decir, es una forma de pensamiento, si quieren ustedes, empobrecida, pero además para Derrida violenta, porque dice, todo se reduce a oposición. Entonces, ¿qué es lo opuesto a un hombre? Una mujer. ¿Qué es lo opuesto a la naturaleza? La cultura. ¿Qué es lo opuesto a la guerra? La paz. Cuando sabemos que en realidad, y este es un punto muy importante en Derrida, estas dicotomías no están ni siquiera claramente distinguidas. ¿Por qué? Porque yo no puedo definir la guerra sin la paz, por ejemplo, ni la paz sin la guerra. En el fondo son dicotomías falsas, porque hay puntos donde las dos cosas, en lugar de estar claramente distinguidas, se traslapan, entran en una zona de indiferenciación, si quieren ustedes. De tal manera que la paz implica la ausencia de guerra, pero no de manera absoluta, ¿no? Cuando hay paz, pues, también hay policía, por ejemplo, y esa policía puede reprimir. Y cuando hay guerra, no es la ausencia absoluta de paz, también hay armisticios y hay relaciones que implican alguna forma de paz, y no todo es guerra, pues. Pero lo más importante es eso, yo no puedo definir la guerra sin la paz y la paz sin la guerra, con lo cual la dicotomía, como la distinción de dos cosas claramente diferentes, se cae, ¿no? Y además, insisto, yo no puedo definir la diferencia como mera oposición. Eso es empobrecedor tanto para el pensamiento como para la realidad, diría Derrida, y también eso es violento, ¿no? Ahora, ¿de dónde se deriva esta forma de pensamiento, en particular para la filosofía? Algo que Derrida llama la metafísica de la presencia, y que esto es un tema muy interesante. ¿Qué consiste esto de la metafísica de la presencia? En pensar que si el mundo está hecho de oposiciones o de un esquema dicotómico,
En esta dicotomía hay una parte que es original, que es auténtica, que es pura, digamos que es el comienzo, y hay una parte derivada, secundaria, por lo tanto, no fundamental. Ahora, en esta lógica de oposiciones, obviamente es en la parte original, es en la parte ontológicamente fuerte, es en la parte primordial, ¿no? Donde el ser, la verdad, la razón, lo que ustedes quieran, se presenta, se expresa de manera pura, ¿no? Es como, por ejemplo, si pensamos en en buena parte de la historia de la filosofía, el ser del hombre o la esencia del hombre, ¿dónde se presenta de manera más contundente? ¿En el alma o en el cuerpo? O es en el alma, en la razón. La metafísica de la presencia nos habla de que siempre hay una sustancia, siempre hay una esencia, siempre hay un núcleo, siempre hay una manifestación que presenta o que expresa de manera más clara, más pura, la verdad del ser, la verdad de las cosas, la esencia de las cosas. Yo lo ponía un poco en estos términos. Si la metafísica tiene como objeto primordial la pregunta por el ser, pensando en Heidegger, tal cuestión se ha respondido encontrando lugares y manifestaciones donde el ser, que también se puede presentar como sentido, verdad, claridad, etc., hay lugares o hay manifestaciones privilegiados donde el ser se hace presente de manera clara, sin dubitaciones ni contradicciones. Puede ser el alma, el espíritu, las ideas, la conciencia, la razón, y por contra, habrá una serie de manifestaciones como el cuerpo o los instintos o las emociones, donde el ser no está presente de manera plena y por lo tanto todo eso es desechado o al menos marginado. Desde esta perspectiva, se considera entonces que hay un fundamento último para todas las cosas, que la mayor parte de las veces la filosofía ha llamado el ser, y que se hace presente o se devela en ciertos modos o manifestaciones que son privilegiadas. Puede ser el Dasein, por ejemplo, o el sujeto, o la conciencia, o el lenguaje, o el alma, o la sustancia, o la esencia, etc. De esta manera, dice Derrida, nos encontramos con un mundo armónico, un mundo jerarquizado, entre un número pequeño de sustancias o de elementos originales que son la expresión más clara del ser o de la verdad, y del otro lado, un conjunto enorme de entes, cosas y manifestaciones que consideramos secundarias, derivadas o carentes. Todo esto porque no cumplen con los requisitos necesarios para ser la vía legítima y pura para la presencia del ser o del alma o de la verdad, etc. Esto es lo que Derrida llama la metafísica de la presencia y que Derrida liga de manera muy estrecha con la violencia, ¿no? Para Derrida, la metafísica es violencia porque excluye y jerarquiza, porque declara que hay un lugar o un ámbito de la pureza donde la verdad o el ser se hace presente, y hay un ámbito marginal, secundario o derivado, donde el ser está incompleto o donde hay una carencia de ser, si quieren ustedes, y que por lo tanto ontológicamente tendría menos valor, si quieren verlo así. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí hay una pregunta que se hace Derrida, ¿no? ¿Hay que salir o no a la calle con paraguas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la ontología o esos problemas ontológicos que acabamos de enunciar? Bueno, Derrida le dedicó un libro a Nietzsche, un libro que se llama Espolones, ¿no? Y en una de las partes de este libro, Derrida trae a cuenta este fragmento uno de los fragmentos póstumos de Nietzsche, donde Nietzsche nada más apunta esto, ¿no? He olvidado mi paraguas. Entonces Derrida comienza una disertación de qué quiso decir aquí Nietzsche, ¿no? Y atendiendo un poco al esfuerzo deconstructivo que implica rechazar que hay un origen o que hay un sentido literal de las cosas, ¿no? Derrida dice, pues yo ya voy a intentar una interpretación que finalmente
es solo eso, ¿no? Es una posibilidad de interpretar una frase tan enigmática como "he olvidado mi paraguas". ¿Qué significa esto? Pues a lo mejor es un poco abusiva la interpretación de Derrida, pero parece que Nietzsche con esto quiere resumir la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía se ha cuidado de salir sin paraguas siempre. ¿Cómo se ha cuidado la filosofía de salir sin paraguas y con eso evitar que le caiga una tormenta encima y se moje? Pues utilizando la lógica, utilizando el principio de no contradicción, utilizando el principio de identidad, el principio de tercero excluso. La filosofía sería una serie de intentos por brindarnos una cierta seguridad de que las cosas son claras, de que responden a una cierta lógica, de que las ideas y la realidad pueden tener un cierre, una completud, una armonía o una coherencia total, si se quiere. Y con esto, la filosofía ha escamoteado el peligro y la posibilidad del riesgo, y con ello, diría Derrida, la posibilidad de pensar, ¿no? Lo que quiere de construcción es que pensemos. Entonces, la mirada deconstructiva nos anima a salirnos de estas zonas de seguridad, de estas zonas de confort, y a salir sin paraguas, ¿no? Es decir, arriésgate, y arriésgate a encontrar con ideas que a lo mejor van en contra de todo lo que crees y a lo mejor van a afectar muchísimo, inclusive tu forma de vida, ¿no? Pero eso es también una forma de libertad, ¿no? En cambio, cuando te dicen, mira, ni salgas, ¿no? Y menos sin paraguas, evítate el riesgo de salir allá afuera porque te puede pasar cualquier cosa. Para eso es una forma de violencia. Nos estamos privando de la posibilidad de experimentar, de vivir y de arriesgarnos, ¿no? Esto yo recomendaría mucho, obviamente, los textos de Derrida, pero recomendaría mucho un texto de Cristina Peretti que se llama La violencia del discurso metafísico. Ahí Peretti explica muy bien, bueno, siempre ha sido uno de mis textos favoritos sobre Derrida, no de Derrida, pero sí sobre Derrida, y precisamente por qué estas garantías que busca la filosofía serían una forma de violencia, ¿no? Dice Peretti, el sentido y la racionalidad del discurso instituido, la búsqueda obstinada y estéril de un fundamento inconmovible e inmutable, la búsqueda de la identidad y de la homogeneidad, traducen unos mitos que Derrida tipifica como el logofonocentrismo. El logofonocentrismo del discurso tradicional y que se presenta como estrechamente solidario de la gran ficción que constituye a su vez la historia de la metafísica como metafísica de la presencia. Búsqueda en última instancia de la familiaridad y rechazo del riesgo. Entonces, bueno, trayendo a cuenta a Peretti sobre Derrida, pues pareciera que la filosofía es un discurso que ha intentado protegernos del riesgo y de la intemperie y de la lluvia, y con ello garantizarnos una cierta seguridad de que hay sentido, de que hay significado en las cosas, de que se puede encontrar un sentido último en las cosas, de que nos podemos reconfortar en la filosofía, porque nos ofrece al final que el círculo cierre, nos ofrece al final que las cosas encajen, que las cosas tengan sentido, y nos protege de la posibilidad bastante angustiante de que quizá no haya sentido, no hay, el sistema no cierre o el sistema no dé cuenta de todos los riesgos que implican la existencia, ¿no? Pero precisamente protegernos de ese riesgo es una forma de violencia, y sobre todo de violencia en el sentido de que nos hace olvidarnos o no nos permite pensar la diferencia, ¿no? La diferencia como diferencia, como le llama Derrida, ¿no? Como puro diferir, que después hablaremos un poco de eso. ¿Cuáles son, según Derrida, si podemos pasar a la siguiente imagen? ¿Cuáles son, según Derrida, los dos pilares en los que se sostiene la metafísica de la presencia? El primer pilar para Derrida tiene que ver con el tiempo, ¿no? El primer elemento a través del cual la filosofía ha intentado darnos un espacio seguro donde no nos angustiemos ante la ausencia de sentido
¿no? Es precisamente en la concepción lineal del tiempo que se ha solido trabajar en la filosofía y que habría excepciones, ¿no? Como Bergson, por ejemplo, ¿no? Como Deleuze. Pero en gran medida Derrida dice, buena parte de la filosofía ha tratado de confortarnos con una concepción lineal del tiempo que le da una primacía al instante presente, ¿no? Se trata, en este sentido, de un tiempo metafísico que privilegia el instante presente y en el cual pasado y presente dependen de este instante presente, ¿no? Y además es una concepción lineal donde se nos garantiza que hay una sucesión homogénea, continua y lineal, que es precisamente la concepción vulgar del tiempo de la que hablaba Bergson, si ustedes recuerdan, en nuestra primera sesión, ¿no? Bueno, esta garantía de que el tiempo es lineal se desprende también en la confianza de que hay un punto de origen, ¿no? En la misma idea de tiempo, hay un punto de origen que garantiza la sucesión de todo lo que viene después. Y ese punto de origen tiene un valor metafísico, ¿no? En ese origen se creó el hombre, por ejemplo, en ese origen se creó el lenguaje, en ese origen se creó el Estado, y además ese origen se suele adornar con episodios concretos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pensemos, no sé, la historia estaría llena de eso, ¿no? Si pienso en la historia de la ciencia, pensaría yo en el momento en que a Newton se le cae una manzana y se le ocurre milagrosamente la teoría de la gravitación universal, por ejemplo, ¿no? Bueno, son estos orígenes míticos los que garantizan un desarrollo lineal y lógico del tiempo y una sucesión pertinente de los hechos, ¿no? ¿Cuál es el gran problema para Derrida de esta concepción lineal del tiempo? En que nos hace creer que hay un origen, ¿no? Que hay un origen pleno, lo cual nos hace creer que hay un paraíso perdido en el comienzo, al cual podríamos quizá regresar, o en la utopía de que hay un ser, una sustancia o una presencia en el origen de las cosas, ¿no? Y que es una idea que compartiría tanto la filosofía como la teología, ¿no? Doctora, si pudiera repetir esta última idea, se trabó un poquito su audio. Gracias por decirme, porque comentaba es que de verdad más digamos, lo que más subraya de esta concepción lineal del tiempo es que nos hace creer en un origen perdido, ¿no? En un origen perdido, en un paraíso perdido, en la utopía de que en el origen hay un ser, una sustancia, una presencia original a partir de la cual todo se desenvolvió, ¿no? Y eso es precisamente una idea que compartiría tanto la filosofía como la teología. ¿Sí? ¿Sí más o menos? ¿O ustedes me dicen si se traba? Ustedes me dicen si se traba porque mi internet no es ciertamente lo mejor. Bueno, ese es el primer pilar de la metafísica de la presencia, y el segundo pilar, que es el que trabajó muchísimo Derrida, tiene que ver, pues otra vez con el ser, ¿no? Hay un ámbito, hay una realidad, hay una cosa donde el ser se presenta de manera contundente, verdadera y clara, que es el alma y la voz, ¿no? Es decir, si pensamos de nuevo en Platón, ¿no? Nos enseñan en la licenciatura que Platón y Sócrates no escribieron, ¿no? Más bien transmitían la filosofía de manera oral, por la voz. Y esto también tiene una razón, ¿no? La voz está más cerca de la verdad del alma, ¿no? En la voz se haría presente la verdad, se haría presente la verdad propia del alma, mientras que en otras formas de expresión esta verdad se rebajaría. Derrida trabajó mucho este tema de la primacía de la voz, y para él es el otro gran pilar de la metafísica occidental, que él llama metafísica de la presencia. Como aquí dice, la primacía moderna de la conciencia, que se establece por medio de la voz, implica que a través de la voz o a través de la palabra,
el alma se autofundamenta, el alma se hace presente a sí misma, ¿no? La voz es importante porque es una manera de autoafectación del alma y es una manera como se comprueba que el alma es fundamento de sí misma, ¿no? Y para Derrida este es el gran mito en el que se fundamenta buena parte de la filosofía occidental. Pensar que hay un origen y como origen primero no puede fundamentarlo algo que esté atrás o antes que él. Y ese origen primero, por lo tanto, tiene que fundamentarse, ¿no? Y esa autofundamentación se ha dado en el caso de la historia de la filosofía a través de la voz. A través de la voz, el alma se habla a sí misma y también le habla a los demás. Pero digamos que a través de la voz, el alma no tiene que salir fuera de sí para establecer o para decir la verdad. De ahí que, como dice aquí en el segundo punto, ¿no? De ahí que la civilización occidental, dice Derrida, siempre ha privilegiado, frente a la escritura, por ejemplo, ¿no? Frente a la escritura, la primacía de la voz, ¿no? O sea, la civilización occidental privilegia frente a la escritura, que solo es un instrumento secundario y representativo, privilegia el habla, que está plena, ¿no? Plena que, el habla plena que dice un sentido que ya está ahí, presente en el logos, ¿no? Vamos a verlo así, ¿no? Vamos a verlo en términos espaciales, ¿no? En la voz, el alma, el hálito del alma, no sale fuera de sí, no tiene que recorrer nada, se autofundamenta, se autorrefuerza. En cambio, en la escritura es como una especie de derivado, de fármaco, es como una especie de desviación o de derivación de logos. Es decir, lo propio de logos es la voz, porque la voz finalmente está conectada al alma. Este tema la va a trabajar muchísimo Derrida, como ustedes saben, desde la voz y el fenómeno, va a estar reflexionando sobre por qué la filosofía ha privilegiado tanto el habla o la voz, por ejemplo, frente a la escritura o frente al dibujo. Bueno, eso es precisamente lo que les voy a hablar ahora, ¿no? Dice Derrida, según una oposición constitutiva del pensamiento occidental, el habla sería una forma de lenguaje o de pensamiento más auténtico, porque en ella las ideas e intenciones del hablante están inmediatamente presentes. Así como hablo, está presente mi pensamiento. En cambio, gracias, esa es la siguiente imagen, en cambio en la escritura hay un extrañamiento, ¿no? Estoy saliendo fuera de mí para expresar algo que además corre el riesgo de que lo lea quién sabe quién y yo no esté presente para contestarle, ¿no? El peligro de la escritura es la posibilidad de la diseminación. En cambio, en la voz hay una presencia constante del alma, del pensamiento y de quien habla, ¿no? De tal manera que puede defender lo que dice, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el habla, las ideas y las intenciones están inmediatamente presentes. Las palabras habladas expresan directamente lo que el hablante tiene en mente, ¿no? Hay una relación directa entre lo que tengo en la cabeza y mi voz. Mientras que en la escritura, la expresión está más alejada o en ella está ausente el pensamiento del autor. Y por lo tanto, en la escritura es más susceptible o es más posible el malentendido. Mucho ojo, para Derrida, él va a decir, pues qué bueno que haya malentendidos, porque eso va a permitir pensar, ¿no? En lugar de estar buscando cuál fue el sentido literal de lo que me quiso decir este autor, por ejemplo, ¿no? La paradoja, y bueno, ya no me voy a detener mucho en leer esto, la paradoja para Derrida es que finalmente, si el fin del habla es dar cuenta del pensamiento, esto solo se cumple cabalmente con la escritura, ¿no? Porque es en la escritura donde pueden tener las ideas paradójicamente también más presencia y llegar más allá de mi mera presencia, ¿no? Como dice el segundo punto, el habla se califica como lenguaje solo en la medida en que adquiere características asignadas tradicionalmente a la escritura, ¿no? Como ausencia y diferencia,
y la posibilidad de malentendidos. Es decir, paradójicamente el habla cumple plenamente lo que busca en la escritura, ¿no? Que sería precisamente expander, transmitir el saber y el conocimiento. Como un poco exponemos aquí en el tercer punto, ¿no? Al igual que la oposición entre naturaleza y cultura, el objetivo de la deconstrucción no es mostrar que la oposición habla y escritura está mal y por tanto tiene que invertirse. Es decir, efectivamente, Derrida cuestiona, por ejemplo, que el habla sea primera respecto a la escritura, o sea, mejor. Al contrario, dice, en el fondo, la escritura cumple su cometido plenamente, perdón, el habla cumple su cometido plenamente en la escritura, ¿no? Entonces, más bien hay un punto donde habla y escritura se vuelven indiferenciadas, ¿no? Donde una toma los elementos de la otra para definirse. La solución no es, por tanto, invertir, otra vez lógica de la oposición, ¿no? La finalidad, por lo tanto, no es invertir los términos y decir, primero es la escritura y después el habla, o la escritura es mejor que el habla, sino más bien cuestionar la propia oposición, mostrar, como dice aquí, que no hay diferencias sustanciales o radicalmente, no hay diferencias radicales entre el habla y la escritura, sino más bien dejar de lado la idea de oposición, desplazar la oposición y demostrar que ninguno de los términos es primario. Para Derrida, como sabemos, tanto habla como escritura son formas de arquiescritura, son más bien huellas donde no podríamos saber exactamente qué fue primero y estarían presentes en cualquier forma de representación. Bueno, un poco para terminar con este tema, esta parte muy bonita. ¿Sí, oye? ¿O se cortó? Sí, doctora. Bueno, esta parte me parece muy bonita, ¿no? ¿De dónde saca Derrida esto de que la tradición filosófica ha privilegiado el habla sobre la escritura? Bueno, hay varios pasajes, sí, estamos en la siguiente imagen, Teos y Damus. Derrida lo toma del Fedro y de una anécdota que se encuentra en el Fedro, del encuentro entre el dios Teut y el rey Tamus, ¿no? Y es una historia muy bonita, yo sí quisiera contarla porque pues como que nos permite entrar más en el ámbito de la imaginación. Bueno, como ustedes saben, en el Fedro se narra esta historia y bueno, ahí está Teut, que es un dios que inventó los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, los dados, la escritura y, bueno, no, el dios es Teut, perdón, y al tener que justificar sus inventos ante el dios rey Tamus, Teut expone que la escritura es un fármaco para la memoria y la sabiduría que hará a los egipcios más sabios y mejorará su memoria. Es decir, el regalo que Teut hace a Tamus es la escritura y le dirá, es un excelente regalo, con esto vas a reforzar tu memoria y tu sabiduría. Aquí la cuestión, digamos, para no hacer el cuento muy largo, es que Tamus va a terminar rechazando el regalo, es decir, no quiero este regalo, no quiero la escritura. Y lo interesante es por qué. Y dice, bueno, porque la escritura precisamente produce lo contrario que tú dices. En lugar de hacerme recordar, me va a hacer olvidar, porque entonces ya no voy a rememorar por sí mismo mis palabras, sino me voy a confiar a un papel, por ejemplo, algo externo y algo que no está directamente ligado con el alma, como es la escritura. Entonces, en realidad la escritura me va a hacer perder la memoria. La escritura, como dice aquí en el tercer punto, eso es lo que dice Tamus, ¿no? Ofrece una mera apariencia de sabiduría. La escritura carece de vida, ¿no? Es una copia, es una mala copia del habla. Es como un retrato que no puede responder, fíjense. Eso es lo que dice Tamus, ¿no? No discierne a quien habla, no, el que piensa no está presente, es incapaz de defenderse, necesita de su padre para que se le defienda de abusos y malinterpretaciones, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es que Teut ofrece un regalo que es un fármaco
tiene un doble sentido. Es al mismo tiempo cura y al mismo tiempo veneno, ¿no? Como toda medicina, ¿no? Es al mismo tiempo cura y veneno. Y así como Zeus ve en ella algo bueno, algo que va a permitir tener más sabiduría y más memoria, Thamus ve exactamente lo contrario, ¿no? Thamus dice, no, es un veneno, ¿no? No es una cura, es un veneno. Es decir, como dice aquí en el tercer punto, Derrida hace ver que el argumento de Platón descansa sobre oposiciones, bueno o malo, el habla es buena, la escritura es mala, interior-exterior, el habla es interior, la escritura es exterior, verdadero o falso, el habla es verdadera, la escritura es falsa, esencia-apariencia, el habla es esencial, la escritura es pura apariencia, vida-muerte, el habla está viva, la escritura está muerta. Es decir, la escritura es insertada en estas oposiciones, como lo que acabo de decir, y dejaría a la escritura en mal lugar, ¿no? En el lugar secundario. La escritura es solo apariencia, ¿no? La escritura solo nos habla de cosas muertas. Bueno, esto, que ya se nos está yendo el tiempo encima, procuraré resumirlo, ¿no? La cuestión es, si partimos de la idea de la deconstrucción, la cuestión para Derrida es que el pensamiento occidental está, digamos, encerrado en una lógica de oposiciones, en una lógica de elementos binarios que terminan jerarquizando y terminan haciéndonos creer que hay un original, que hay un punto de origen y que hay un derivado, algo secundario, un fármaco, un sustituto, un veneno, que precisamente sería lo muerto o lo malo o la copia, ¿no? Es decir, en gran medida, la metafísica de la presencia abriría una perspectiva muy dañina para el pensamiento, que sería pensar que la realidad está hecha de originales y copias, ¿no? Y bueno, este esquema deconstructivo Derrida lo llevó para analizar muchas cosas, ¿no? Uno de los ámbitos a los que lo llevó fue respecto a la relación entre literatura y filosofía, ¿no? Aquí este punto es muy interesante porque dice Derrida, ¿cuál ha sido la relación entre literatura y filosofía a partir de esta lógica dicotómica binaria, ¿no? Esta lógica de oposiciones? Bueno, pues obviamente la filosofía ha dejado un esquema en el cual la filosofía, digamos, sea el lenguaje verdadero, la filosofía estaría ligada con la verdad, la filosofía daría cuenta de las cosas como son, mientras que frente a ella la literatura sería lo secundario o lo derivado. La literatura nos entregaría un mundo falso, la literatura, la poesía también, no buscaría la verdad y, esta es una creencia muy afincada en el saber filosófico, la diferencia entre filosofía y literatura y filosofía y poesía, que también lo trabaja Zambrano, ¿no? Como lo ha mencionado Saúl en los cursos anteriores o en las clases anteriores, pues la filosofía tendría que ver con la verdad, la literatura y la poesía tendrían que ver más bien con el placer y con el engaño. Esta es una dicotomía que ha sido muy importante para la historia de la filosofía. Y esta dicotomía la termina cuestionando Derrida, ¿no? La termina cuestionando a partir del tema de la metáfora, ¿no? No me voy a extender mucho, insisto, por cuestiones de tiempo, aquí voy a resumir mucho, pero ¿por qué Derrida cuestiona la relación filosofía y literatura a través de la metáfora? Para hacernos evidente que ninguna de las dos es más originaria que la otra y que ninguna de las dos es más imaginativa o, sí, o ninguna de las dos haría un uso más imaginativo o al contrario, más verdadero del lenguaje, ¿no? Entre otras cosas, y digamos es la postura de Derrida, entre otras cosas porque la filosofía está llena de metáforas. Tendríamos que pensar, dice Derrida, imagínense a Platón sin toda la cantidad de parábolas, de mitos, a través de los cuales explica los conceptos filosóficos,
o imaginemos a Platón y los diálogos que finalmente Doctora, se le está grabando un poquito el audio. de esquema teatral. ¿La última idea? Sí, bueno, no sé dónde me quedé, pero imaginemos a la imaginemos a la filosofía sin el uso de metáforas. Imaginemos a Platón y a los diálogos sin un esquema teatral, eso sería un diálogo, un teatro, ¿no? Sin un esquema teatral que pertenece más bien a la literatura. Entonces, la postura de Derrida sería, no habría una expresión más genuina que estaría del lado de la filosofía, y una expresión secundaria o más bien ligada a lo falso, como sería la literatura o la poesía. ¿Por qué? Porque la filosofía está llena de elementos literarios, ¿no? Y para muestra estaría la metáfora, ¿no? La filosofía está plagada de metáforas, y esto Derrida lo expone con la siguiente pregunta. Dice Derrida, la filosofía podría dar una definición. Doctora, de nuevo su audio se trabó un poquito. Uy. Pues espero que no se siga trabando porque, bueno, de todas maneras Fernanda me dice si se vuelve a trabar, pero la intención... Sí, claro. ¿Ahí va? Sí, ya se escucha bien. La intención de Derrida es preguntarse si de verdad hay una forma de expresión ligada a lo verdadero, que sería la expresión filosófica, y habría una forma de expresión más bien ligada a la imaginación, a lo fantástico, y por lo tanto a lo falso, como sería la filosofía y la literatura. La respuesta de Derrida es no. Entre otras cosas porque la filosofía... ¿Sí se escucha? Entre otras cosas porque la filosofía está en metáforas, ¿no? Esto Derrida lo problematiza preguntándose, ¿la filosofía podría dar lugar a una teoría general de la metáfora? ¿Sí se oye? Sí, se traba un poquito, pero se alcanza a escuchar que si la filosofía podría dar lugar a una teoría general de la metáfora. Ahí estábamos. Sí, y la respuesta de Derrida es que no. ¿Por qué? Porque para construir una teoría de la metáfora, la filosofía tendría que usar metáforas, entonces, o incluiría en su forma de solucionar el problema la solución, ¿no? O más bien incluiría en su forma de solucionar el problema, el mismo problema más bien, ¿no? Entonces, aquí ya no me voy a extender más porque sí me faltaron algunas imágenes, pero la cuestión para Derrida es finalmente que no habría un lenguaje puramente filosófico, ¿no? Que ha sido imposible construir un discurso filosófico sin elementos tomados de otros lados, como son la literatura o la poesía, y que tampoco la literatura y la poesía darían lugar a un lenguaje originario, ¿no? Más bien no podríamos preguntarnos por el origen del lenguaje, ¿no? No hay tal origen, no encontraríamos nada en tal origen. Y que por lo tanto, más bien la filosofía estaría hecha de una usura, en el sentido de que, dice Derrida, la filosofía ha tomado un montón de metáforas de otros lados sin reconocerlo, ¿no? Y por lo tanto no habría, en sentido estricto, un lenguaje puramente filosófico, ¿no? Ni tampoco un lenguaje puramente literario, etcétera, sino más bien lo que encontraríamos sería una diseminación de términos y de metáforas que construirían la complejidad del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí porque, pues sí, ya se nos fue el tiempo. Y bueno, pues me faltó más hablar sobre la metáfora, pero creo que más o menos di la idea general. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, pues yo tendría una pregunta para iniciar. Cuando estábamos en esta imagen de no querer salir sin paraguas, ¿no? De cómo a lo mejor la historia de la filosofía no ha sabido salir sin un paraguas, no ha querido mojarse. Decía usted
que había, si uno salía sin paraguas, el peligro de no encontrar sentido. Y yo pensaba, y es lo que quiero preguntarle, si podríamos hablar más bien no del peligro de no encontrar sentido, sino del peligro de lidiar con la pluralidad, o sea, con la diferencia de la diferencia de la pluralidad de sentidos, pues, que no se agotan en la oposición, en ser meras oposiciones del sentido a lo mejor hegemónico, ¿no? Y que tampoco están jerarquizados, que conviven, digámoslo así, horizontalmente. ¿Podría ser esa Sí, una claro, digamos interpretación? que arriesgarse a ir sin paraguas es arriesgarse a no encontrar sentido, pero como sentido único, como sentido absoluto, como sentido seguro. Por lo tanto, estamos obligados a, lo equivalente es reconocer que estamos obligados a que hay una infinidad o una multiplicidad de sentidos, ¿no? A que no solo hay sentidos diferentes, que hay sentidos que están difiriendo en este mismo instante, que se están creando nuevos sentidos que están difiriendo entre sí. Y eso sería un poco el sentido también del concepto de diferencia en Derrida, que él trata de distinguir de la diferencia. ¿Por qué? Porque el problema es que pensamos la diferencia, pero de manera muy pobre, ¿no? Pensamos la diferencia como la derivación de la copia. Y eso no es pensar la diferencia. Si dejamos de pensar que hay un original, entonces lo que aparece es lo que tú dices, una multiplicidad de diferencias que no remiten a ningún original y que además están difiriendo en este mismo momento entre sí y creando nuevas diferencias, ¿no? Eso, pues, sí, es equivalente a decir que no existe el sentido en términos de el sentido claro, el sentido único, el sentido absoluto, sino existiría, digamos, una diferencia o una multiplicidad de sentidos que están difiriendo. Gracias. Y ahora le leo una pregunta de César Suaste. Dice, ¿existe alguna relación con la propuesta de Barthes sobre la muerte del autor bajo estos parámetros de no privilegiar ni a la escritura ni al habla? Sí, digamos que Derrida estaría muy, bueno, estaría catalogado, aunque obviamente no sabemos si a él le gustaría o no, Derrida estaría catalogado como postestructuralista. Y en este sentido partiría de una concepción ontológica del sujeto débil, ¿no? Si no hay origen, si no hay original, también en Derrida se cuestiona la idea de autor, ¿no? Totalmente, ¿no? Que pues esto está mucho en su trabajo sobre la diseminación también y de la gramatología. Es decir, mientras, por ejemplo, cuando privilegiamos la voz a partir de una lógica de la metafísica de la presencia, cuando privilegiamos la voz, porque precisamente ahí podemos distinguir quién habla y cómo defiende lo que dice, ¿no? En el caso de la escritura se abre la posibilidad de la diseminación, ¿no? Aunque Derrida no trata de decir que la escritura es primero, porque sería caer en la misma lógica de las oposiciones, sí cree que la escritura abre de manera más contundente que el habla la posibilidad de la diferencia o de la diferencia, ¿no? Porque en la escritura es posible perder la función autor. En la escritura es posible que un libro vaya de mano en mano habiendo perdido la página donde estaba el autor, por ejemplo. Por poner un ejemplo muy simple. Es decir, en la escritura la función autor pierde importancia y sin duda Derrida es un crítico de la centralidad del autor para alcanzar el sentido de un texto. Gracias, doctora. Ahora le leo una pregunta de Paola Litt. Esta teoría de la diferencia es a lo que Derrida se refiere a que no existe un significado, sino significante del significante. Exactamente, ¿no? Exactamente, que sería lo mismo decir que no hay original, sino lo único es, lo único que hay es copias, copias sin originales, copia de copia, copia de copia de copia, sin jamás poder llegar a un original, efectivamente.
Por otro lado, pregunta Cintia Ortega, ¿cómo se puede aplicar el espíritu de resistencia de la deconstrucción en el pensamiento y la práctica del mundo en el que vivimos? Pues yo creo que la deconstrucción ha tenido aplicaciones políticas y militantes interesantes, ¿no? Precisamente, yo pensaría mucho en la teoría de género y que Derrida ha sido un autor muy usado y muy, pues sí, muy llevado al terreno de la teoría de género, precisamente para contestar la dicotomía de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido usado, ¿no? Para poner un ejemplo respecto a la pregunta que se me hace, pues bueno, a veces esta propensión de pensar que el habla es lo originario y la escritura es lo derivado, Derrida lo llama logocentrismo, ¿no? Y esto luego lo lleva a él a la arena política, y esto ha sido muy retomado por las feministas, y luego él acuñó el concepto de falologocentrismo, que llevando al ámbito político sería que es lo masculino, lo originario, y lo femenino, lo secundario y lo derivado. Entonces, pues esta crítica a las dicotomías ha sido usada para pensar precisamente de otra manera lo femenino, de otra manera la mujer, y pensarlo precisamente no como derivado, ¿no? Que desde Platón y Aristóteles, bueno, en Aristóteles es bien interesante, ¿no? La mujer sería como un hombre imperfecto, ¿no? Un hombre que no alcanzó, digamos, una perfección física, ¿no? Bueno, la historia de la filosofía en gran medida sí ha puesto a la mujer, ¿no? Como un derivado. El original es el varón, ¿no? El original es el hombre, y como diría Deleuze también, el original es un varón occidental blanco que habla una lengua indoeuropea y que además practica alguna religión ligada con el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el original y todo lo demás es derivado. Ahora, ¿cómo se transforma esto en la arena política y como una forma de contestación política? Pues precisamente cuestionando la idea de que hay un original, ¿no? Estrictamente no habría original, estrictamente no sería la voz lo original, no sería lo masculino lo original, sino más bien a nivel social y político viviríamos en una multiplicidad de posturas no jerárquicas, que además se están diferenciando constantemente. No sé si con esto respondo la pregunta. Justo pensando en ello, doctora, si concedemos que existe algo así, como lo que llama Derrida, una textualidad generalizada, es decir, que no solo los textos, más bien no solo en los textos puede identificarse estos procesos de construcción de sentido, que también podrían identificarse en algunos fenómenos, por ejemplo, políticos. Me parece que esa puede ser una manera de contestar cómo puede aplicarse esto, esta deconstrucción, la propuesta de Derrida. Bueno, pues pensando cuál sería la textualidad y los procesos de construcción de sentidos, a lo mejor en un fenómeno particular. No sé qué opina usted. Sí, digamos que así como cada texto eh, está construyendo su propio sentido, cada manifestación, cada acción social, cada acción política estaría abriendo la posibilidad de construir acontecimientos, de construir sentidos inéditos, ¿no? Derrida pensaba, por ejemplo, que en el ámbito de la arena política también se repite el esquema del original y la copia, ¿no? Hay que ser fiel a una ideología, hay que ser fiel a un esquema, hay que repetir lo políticamente correcto, y precisamente nos perdemos de formas de expresión y de manifestaciones que estarían difiriendo radicalmente de las clásicas, sobre todo porque rechazarían la idea de que hay un original o de que habría que sumarse a algún modelo, y estarían abriendo otras expresiones políticas que, por ejemplo, en el mundo actual, si pensamos con los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, es muy interesante. Lo que más perturba de estos movimientos es que de pronto están abriendo formas de expresión y de manifestación que no se habían visto antes. O que, volviendo al tema de la propiedad, ¿no?
o que perturban precisamente porque son manifestaciones que no son propias de, no son propias de las mujeres, cuando precisamente la deconstrucción lo que criticaría es que hubiera alguna propiedad, ¿no? Al contrario, me faltó al final llegar a este punto y hablar del resto, ¿no? Derrida diría, ¿qué es lo que define una cosa? Lo que es propio de esa cosa, es decir, por ejemplo, vayamos al terreno del feminismo. ¿Qué define una mujer? Lo que es propio de una mujer, según la tradición, ¿no? Dedicarse al hogar, ser una persona recatada, bla, 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 bla. Y todo lo que no es propio de la mujer sería un resto que es derivado, es secundario y además es bochornoso, es decir, todos esos elementos que no son propios de una mujer, como ser agresiva o como exponer sus opiniones o como ser violenta, etcétera. Todo eso que no es propio de una mujer es precisamente lo impropio de la mujer. El resto, para Derrida, sería precisamente al contrario, lo que definiría a la mujer. Todo ese resto, ¿no? Todo ese resto que impide que la propiedad de la mujer pueda cerrar perfectamente, pueda cerrar en un círculo perfecto. Todo ese resto que consideramos impropio sería precisamente lo que abre la posibilidad de que las mujeres sean, ¿no? Existan, sean como sean y además exploren otras posibilidades de ser, ¿no? Que sería también, en el fondo, un trabajo de constructivo a nivel de la política. Es decir, lo que definiría a alguien no es lo propio de ese alguien, sino el resto que parece más impropio, porque es en ese resto donde se abren sus posibilidades. Doctora, para continuar, Gerardo nos pregunta, ¿cuál sería su recomendación ante la fuerza que vuelve moda la deconstrucción? Sí, es cierto, ¿no? De pronto todo es deconstrucción y todo lo que parece un relajo es deconstructivo, ¿no? Y efectivamente como que se ha banalizado mucho el término, pero hay que decir que la deconstrucción tiene su método en filosofía, tiene su método en literatura, y en el caso de la filosofía empieza por una crítica a las oposiciones. Yo pensaría inclusive, y esto es necesario reconocerlo, antes que Derrida hubo ejercicios deconstructivos, ¿eh? O sea, Derrida le da nombre y desarrolla una teoría sobre la construcción. Pero hay ejercicios constructivos desde antes. Yo pensaría en el maestro de Derrida, que es Canguilhem, y en su libro más importante, Lo normal y lo patológico, hay claramente todo un trabajo deconstructivo para criticar la dicotomía normal y patológico. Entonces, la deconstrucción no solamente es hacer un desorden en donde había orden, sino es un proceso metodológico que implica una reflexión y un análisis a partir de las dicotomías constitutivas del pensamiento, ¿no? Y de la crítica al concepto de origen, ¿no? Entonces, no es simplemente eclecticismo, desorganización, crítica por crítica, sino implica ir al corazón de las teorías y en darnos cuenta en cuál es el esquema, cuáles son las dicotomías que constituyen o de los que parte un sistema filosófico, de los que parte una disciplina, etcétera. Bueno, doctora, me parece que con esta pregunta estaríamos cerrando nuestra sesión de hoy. Le agradezco muchísimo su intervención. Al final, su audio se escuchó perfecto. Espero que para todos igual haya estado muy bien el audio. Le agradezco mucho. De nuevo, gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Gracias y nos vemos. Bueno, gracias a Fernanda, a Gerardo también, y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto.